Buenas de nuevo, aquí David Fraile, otra vez con un nuevo análisis. ¿Cómo van esas inversiones? ¿Qué tal llevamos el tema calor? Porque aquí en Valladolid la verdad que está siendo horrible. Ayer 37 grados y ya va apretando el verano. Entonces, tema piscinas ya sabéis cómo está con todo esto del COVID, así que bueno, pues a sufrir un poquito el calor. Hablando de calor, pues bueno, vamos a ver el tema de las placas solares. Me habían pedido el análisis de Solaria. Además he estado mirando una acción que me habían comentado el otro día, pues bueno, un colega entendido en estos temas. Además se dedica al ámbito de las baterías y de, bueno, pues muy relacionado con el tema coche eléctrico y demás. Me habló de una compañía del Nasdaq y bueno, pues quería ver un poco el gráfico y también os le enseñaré. Entonces, sin más, vamos a empezar con Solaria, que es una de las que me habíais pedido, ¿vale? Me aparto por aquí para molestar un poco menos y como decíamos, arrancamos con el gráfico semanal. Quiero que veáis un poco, bueno, pues la trayectoria de esta acción, porque pues bueno, ahí tenemos una cotización que estuvo en torno a los 24 euros. Se tiró una temporada larguísima, además doy fe porque estuve invertido en ella, creando un suelo durmiente de estos que os comentaba en otros análisis que hemos hecho, en el que os decía que al final aplanan la media de 133 hasta que el precio por fin consigue situarse por encima, retestea, fijaros que además se situó por debajo creando un doble suelo y bueno, pues lanzó un nuevo objetivo que consiguió rápido, que yo pues con las prisas me salí, es decir, estuve pues sí, invertido por estas zonas. Tuve dos entradas y salidas, pero bueno, estuve invertido por estas zonas y finalmente ya veis dónde se ha ido el precio. Es decir, pues bueno, lo que hablamos muchas veces, que para salir sí que nos damos prisa, pero cuando nos quedamos pillados en un título es verdad que nos tiramos ahí años y no nos cuesta, es decir, una vez que asumimos que estamos perdiendo, nos quedamos ahí aguantando las pérdidas y realmente, fijaros, por ejemplo en el caso mío, que me salía la consecución del objetivo de doble suelo, fijaros qué bueno hubiera sido seguir invirtiendo, seguir entrando y saliendo, es decir, el precio nos hubiera llevado ahí, pero bueno, se puede hacer, sí, pero muchas veces ya te dedicas a mirar otras acciones o a ver otros gráficos o lo que sea, la dejas de lado y fijaros dónde se ha ido, es decir, ha recuperado casi, puede decir prácticamente el 50% de toda la caída desde los 24 euros por título de Solaria. Comentar que esta es una resistencia fuerte, a mi ver la zona de los, pues bueno, donde ha estado cotizando ya básicamente, pero bueno, la zona de los 12,70, 12,80, estirar pueden, por supuesto, claro que pueden, pero para mí esta zona es una resistencia fuerte. No es de los retrocesos que más me gusta en el gráfico semanal, el del 50%, pero es que bueno, tiene coincidencias de similitud de ondas que la convierte en una resistencia, digamos, pues fuerte a la hora de superar. Quiero decir con esto que el precio desde aquí va a caer. Como os digo, siempre adivino no soy. A mí lo que me dice el análisis técnico o los retrocesos de Fibonacci es que probablemente en esta zona aparezcan ventas. Bien, pues inversores que deshacen sus posiciones, bien inversores que a lo mejor quieran operar a la baja, pero que es una zona de resistencia. ¿Que puede pasarla sin inmutarse? Por supuesto, como ha pasado con otras acciones o bueno, en índices que hemos analizado, que luego la resistencia se las pasa como mantequilla. Desde luego, lo que nos dice la acción es que hay fuerza, es decir, RSI sobre compra, RSI sobre compra, nuevo máximo, retrocede, RSI sobre compra, ¿vale? Nos está diciendo que la acción tiene fuerza. Ahora, lo que sí que tenéis que ver es la pedazo de divergencia que tenemos aquí, ¿vale? Máximo, nuevo máximo, y sin embargo el RSI, salvo que le quede recorrido, ahora mismo tenemos una divergencia, con lo cual si se inicia una corrección, mucho cuidado porque la divergencia está ahí. En el MACD lo mismo, es decir, mantiene esa misma divergencia, y en los estocásticos pues el lento también la está mostrando y el rápido está ahí queriendo superar. Entonces bueno, me imagino que se va a enfrentar a este nivel de precios de resistencia. Y al enfrentarse a este nivel de resistencia, pues habrá que ver cómo reaccionan los indicadores y demás. ¿Qué quieres decir? ¿Que deshagamos posiciones? Yo no voy a recomendar nunca eso. Eso ya tú como inversor pues verás lo que haces. Muy probable veo que un ataque a esta zona, descanso a probar la directriz o bueno, la proyección de esta directriz alcista que hemos proyectado a esta parte de máximos, ¿vale? Entonces lo lógico sería ataque y retestearla, y lo que no gustaría o no me gustaría es que se volviera a meter dentro, porque muchas veces entonces lo que hace es pues bueno, pues descansar hasta la parte del propio canal. Retroceso, si tiramos todo este Fibonacci, es decir, todo este valor, toda esta subida,
vemos los retrocesos, el 60 y el 38,2 en 7,29 euros, ¿vale? Ahora mismo súper apartado. ¿Por qué? Porque la onda final se ha acelerado, es decir, ha cogido toda esta tendencia y se ha acelerado. Soporte súper importante es que muchas veces, digo, pues si lo veis, es decir, la media de 55 sesiones, ¿dónde está? El retroceso del 38,2, ¿dónde está? Entonces, bueno, ahí nos está marcando ya una zona. Y la siguiente zona, pues ya la veis, media de 133 sesiones y el 61,8. Eso como soportes de largo plazo. Si nos pasamos al gráfico diario, situación de sobrecompra en el estocástico lento, nos está diciendo que el repunte, que la subida va acompañada, tiene fuerza, mientras no se demuestre lo contrario. RSI mostrando esa divergencia, como veis, zona de máximos, ataca sobre compra y sin embargo aquí no ha llegado, es decir, vuelve a tener en el gráfico diario una divergencia. Para mí lo más probable es que se iniciara una corrección. Desde estos puntos, bueno, pues puede atacar estos niveles, crearnos una vela bajista, una vela de cambio de tendencia. Ahora mismo no tenemos una vela bajista como tal. Tenemos una vela maestra aquí que lo hemos comentado el otro día cómo operarla. Si queréis ver el análisis de Berkeley del otro día y del IBEX, ahí comentábamos la operativa con velas maestras. Tenemos un hueco, ahí si le veis un hueco alcista, que probablemente pues también tenga que a lo mejor tapar o cubrir. Simplemente que veáis en el gráfico diario eso, el canal, como veis, se ha conseguido situar por encima. Puede incluso crear ahora un tridente y pegar un acelerón en la subida. Es decir, eso son cosas que no sabemos. ¿Cómo podemos acompañar al precio? Pues bueno, calculando ahora mismo a lo mejor, si queremos, desde estos niveles, es decir, el último apoyo en canal, esta última onda al alza que tenemos aquí, que como decimos va en divergencia, porque nos ha dejado divergencia con RSI, nos ha dejado en divergencia con el MACD, como estáis viendo ahí, ¿vale? No con este y este, pero sí con este máximo, ¿vale? Entonces, bueno, si lanzamos este retroceso de Fibonacci, pues como veis, zona de los 9,33, acompañada por la media de 50 sesiones, un rectángulo, veis, ¿no? En esta zona, ese nivel, primera zona de soporte del gráfico diario, ¿vale? Retroceso del 38,2 y clarísima también la del 61,8, es decir, yo creo que se ve muy claramente. ¿Por qué? Porque está ahí además la media de 133, ¿vale? Está acompañando esta zona de soporte muy fuerte, la zona de los 7,80, 7,70, 8 euros, ¿vale? Y luego los 9,30 como primera zona de soporte. ¿Has dicho que se metería en el canal? Sí, vale, puede volverse a meter en el canal, no digo que no. A mí no es lo que más me gustaría, porque si esto ha cogido fuerza y quiere tirar al alza, las correcciones tienen que ser mínimas, pues como en esta parte. Pero bueno, que si llegara a esta zona, es una zona de soporte a vigilar, ¿vale? Aquí tendríamos la segunda zona de soporte. Resistencia, como os digo, yo ahora la más cercana que veo es esta. Es decir, muy cerca ya de la zona de resistencia fuerte, ¿vale? Que tenemos desde el gráfico semanal. Cosas reseñables que también podemos mirar, pues bueno, ver si el RSI consigue otra vez meterse en zona de sobrecompra, perdón, es decir, si termina de meterse en esta zona y entonces lanzan un nuevo impulso para atacar, bueno, pues completamente la resistencia, y a la vez, pues bueno, en caso de retrocesos, lo que comentamos, que se respeten niveles de soporte. La zona del indicador MACD, si veis los cortes, se han dado cerca de cero, ¿vale? Ahora mismo el MACD está cortado al alza y por encima de cero, es decir, es alcista. Si vemos su potencia aquí en el RSC de Mansfield, veis donde estoy con el indicador, aquí os lo pongo, es alcista frente al IBEX 35 y frente al SP500, es decir, como decía, ahora ya tenemos al SP500 y que frente al SP500 también alcista, es decir, el gráfico es sano hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque bueno, aquí parece como que intento formar un techo, un doble techo, un triple techo. Tiene una forma de hombro, cabeza, hombro invertido, si os fijáis, ¿veis? Hombro, cabeza, hombro. Estas figuras suelen funcionar siempre mejor en zonas de mínimos, es decir, en zonas de haberse dado correcciones fuertes y que se dé esa figura. Aquí la forma extraña, porque bueno, la clavicular es difícil tirar, sería alcista, cuando en estas situaciones debería ser bajista. Entonces, pues figura rara, pero que bueno, que está formada. ¿Que se cumple? Pues según esto, según la teoría, del 6 al 10 tiraríamos clavicular, ¿vale? Y del 10 al 16 nos daría el objetivo de esta figura, ¿vale? De ese hombro, cabeza, hombro. Pero ya os digo, yo cuando se dan en máximos no creéis que me fío mucho. Prefiero tomarla como una taza con asa,
¿vale? Que podría ser también, pero lo mismo, ese máximo ahí normalmente la clavicular tiene que quedar un pelín más baja que el primer movimiento, entonces bueno, pero que es una taza con asa, pues nos daría ese objetivo, entonces bueno, eso a tenerlo en cuenta, ¿vale? Claro, meterse aquí cuando ya está tan alta, decisión tuya, como vuelvo a decir, pero a mí me gusta más entrar en las correcciones, es decir, a mí me gusta que el precio haya dado la corrección y entonces intentar sumarme a la tendencia. ¿Se puede ir entonces el precio al alza sin que yo me haya incorporado a la tendencia? Pues sí, muchas veces nos va a pasar, pero ahí está claro la manera de operar de cada inversor. Solar ya esté ahí, ahora os voy a enseñar el título del Nasdaq Canadian, es Canadian Solar Inc. Bueno, empresa que se dedica al tema de pues paneles solares. Si queremos invertir en el Nasdaq en tema de energía solar, pues esta es una de las acciones que deberíamos mirar. Si vemos el gráfico semanal, pues bueno, tiene una directriz superior bajista claramente delimitada. Ha conseguido, pues como veis ahí, sobrepasarla un poco sin establecer cierres por encima de esa directriz. Creo que el superar esa directriz podría dar alas a la cotización, podría dar alas al precio. En cuanto a directriz alcista, si veis, bueno, os las marco como hice el otro día sin dejarlas. Si yo la tiro por aquí, habría rota en varias ocasiones. Ahí no la tiene rota en cierres, pero bueno, pues anda cerca. Tiene esa forma de triángulo en ese movimiento que muchas veces son rotos al alza y después a la baja, muchas veces son rotos al alza. Hay una teoría para operar hay una estrategia para operar estos triángulos, pero bueno, yo como suelo decir siempre, lo ideal por donde veamos la ruptura, si no hay retesteo y después continuación, yo no me suelo arriesgar. Es decir, aquí tenemos la ruptura y sin embargo luego hace lo contrario y rompe por abajo. Lo ideal, cuando ha roto por aquí arriba, que hubiera retesteado la zona, ¿vale? Y se hubiera restablecido al alza, o aquí lo contrario, que hubiera retesteado y se hubiera establecido a la baja. Entonces al final está como si dijéramos creando nuevos canales. Si yo tenía el canal tirado por aquí anteriormente, ¿vale? El que hemos puesto al principio, aquí diría que había roto y fijaros, luego ha roto por arriba. Entonces lo ideal siempre, cuando haya una ruptura, ver que haya un retesteo de esa zona y que el precio se restablezca al alza. En cuanto a toda esta onda alcista, ¿vale? He marcado este FIBO que os le comenté durante el curso. No sé si habéis visto el curso que tenemos de bolsa, podéis ver cómo utilizar indicadores, retrocesos de Fibonacci, medias, demás, pero bueno, cuando os comenté el curso os decía que había un nivel de Fibonacci que a mí también me gustaba mucho, que era el del 77%, 77,4, cosas así. Bueno, lo que voy es que aquí, si os fijáis, rompió el 61,8, pero daros cuenta dónde ha encontrado todos los apoyos, es decir, una zona de soporte muy clara, es justamente eso que os comentaba, ese nivel de Fibonacci, es el 77%. Lo más reseñable, vale, que ha funcionado el nivel, sí, pero lo más reseñable es cualquier intento de fuga por esta zona ha sido utilizado para restablecerse al alza. Entonces, nivel de soporte claro del gráfico semanal, ¿vale? Por debajo de la media de 133, sí, pero es que están tan unidas, ¿vale? Que a la vez aquí, como veis, sí, realiza ahí un retesteo a la zona de la de 133, pero vuelve a situarse debajo, vuelve a recuperarlo, es decir, está coqueteando con ella. Probablemente si estableciéramos otra media, ya sabéis que os dije que muchas veces hay con gráficos que es mejor adecuar la media al gráfico, es decir, establecer otros periodos para que la media me dé más información. Probablemente en este gráfico pasaría que utilizando otra media nos daría más información, pero yo ahora mismo no quiero tocarlas porque bueno, a mí son las que me gustan, son las que más utilizo, entonces no quiero tocarlas. Ahora mismo situado por debajo de la media de 55, pero por encima de la de 133. Interesante que lanzara otra vez un nuevo ataque a estos niveles, ¿vale? Se situara por encima de la media de 55 y que no volviera a situarse por debajo de ella, es decir, que mantenga esa predisposición alcista. La media de 8 va acompañando al precio, es decir, va prácticamente pegada. Y lo que sí que también, bueno, pues si os fijáis aquí, máximo, ahí se queda, pero aquí tenemos nuevo máximo que los estocásticos no han conseguido superar y el MACD tampoco. Entonces tenemos también una divergencia en el gráfico semanal. Cuidado con esto porque bueno, pues ante una ruptura de esa parte bajista, de esta directriz inferior alcista, ¿vale? Ante una ruptura, la divergencia daría a lo mejor fuerza a las caídas. El RSI desde este ataque no ha vuelto a establecerse en zona de sobrecompra. Lo ideal, pues que lo metieran ahora en un nuevo repunte y que a lo mejor se iniciara una onda, ¿vale? Similar a esta que tenemos aquí al alza, es decir, esta inicial, ¿veis? Aquí os marco con el cursor, toda esta onda al alza, lo ideal sería
que al romper esta, bueno, pues esta estructura de corrección, este ABC, este banderín no le voy a llamar por tanta caída, bueno, pues que a partir de la ruptura se diera una nueva onda como esta que tenemos aquí. Zonas de resistencia, pues creo que se ven claro en el gráfico semanal, ¿vale? Esa zona es la que está sirviendo de resistencia, pero lo ideal y lo bonito, pues bueno, sería ver qué hace ante estos niveles. En el gráfico diario, por si tenemos más información, veis que la media está súper lateral, está súper aplanada. El MACD le tenemos situado en zona de 0 y esto me gusta mucho, es decir, este corte, no sé si le veis aquí, como os comentaba, cortes cerca de la línea de 0 suelen ser los más relevantes. Bueno, pues ahora mismo tiene el corte, lo ideal, que no nos dé otro corte a la baja y se sitúe por debajo de 0, o que si le da, la corrección sea controlada y se mantenga por encima de la media de 55 sesiones, que ya nos muestra tendencia alcista. Entonces, bueno, ese corte importante tenerlo en cuenta, es decir, es un corte al alza muy bueno. Fijaros antes de esta caída, para que veáis la fuerza de las divergencias, ¿vale? MACD, ¿veis este rebote? Este rebote de aquí, yo estoy aquí marcando, este rebote de aquí, yo estoy marcando aquí en el indicador donde está el máximo. Fijaros que ahí el precio se dispara por arriba y sin embargo el MACD no, ¿vale? Divergencia y fijaros que caída. Entonces, bueno, la ha llevado a la zona de soporte, pero este rebote, como digo, tiene un corte en la zona de 0 tras haberse situado por encima de 0. Fuerza en el RSC de Mansfield frente al IBEX y el SP500, con lo cual también, bueno, pues otro dato positivo a tener en cuenta. ¿Y qué falta? Pues que el RSI ataque niveles de sobrecompra, que nos muestre que hay potencia en el movimiento. Me gustaría establecer un nivel de resistencia, no os fiéis mucho porque por ese canal que os estoy comentando, pero bueno, si nosotros lanzamos un FIBO de toda esta caída, ¿vale? ¿Veis? Voy a borrar aquí para que lo veáis mejor. Este que hemos tirado ahora es de la caída desde estos máximos, ¿vale? Hasta estos mínimos, es decir, el último movimiento que tenemos. Pues si os fijáis en esta caída, ¿vale? El 38.2 le superó, ataca el 50% y ahí es donde se ha quedado. Es decir, esta zona nos está marcando resistencia, pero la importante, o yo diría que la resistencia fuerte, está en este nivel. La superación de los 30 es cierto que podría llevar al precio a visitar, bueno, pues probablemente los 40 euros, por lo que decía, los 40 dólares por título, por lo que comentábamos de la similitud de ondas. Si se estableciera otra, si se iniciase una nueva onda al alza, lo lógico sería que fuera esa onda al alza de, digamos, de igual magnitud o de igual fuerza o de igual rango que esta. Entonces nos daría ese repunte nuevo que podría llevarnos a esa zona de los casi 40 dólares por título, y a la vez podría atacar niveles de máximos de 5 años, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo mismo, predisposición, digamos, alcista por la cercanía de soporte, además, es decir, zona de soporte muy cercana y zona a respetar. El canal no lo tendría tan en cuenta, pero bueno, pues si veo que cae a la zona de soporte y que después no consigue meterse por encima de esta directriz alcista, entonces ahí sí que le tendría en cuenta esa directriz. Lo mismo, si supera esta, nos retestea y se mantiene por encima volviéndose a lanzar al alza, eso también sería señal de lo contrario, de que el precio quiere escalar posiciones. Entonces, bueno, hasta aquí el análisis también de Canadian. Bueno, pues ya hemos visto Solaria y Canadian, ahí tenéis dos energéticas. Farmamar quiero, bueno, pues publicar otro análisis y actualizar un poco los niveles de soporte y a ver si puedo también, bueno, pues analizar la cotización de Repsol. Pero bueno, hasta aquí dejamos el análisis de hoy. Espero que queden claros los niveles y las situaciones de los gráficos. Si tenéis cualquier otra duda o queréis que miremos algún otro título, alguna otra acción, porque os gusta cómo lo analizamos, pues sin más me lo dejáis ahí en los comentarios. Y como os vengo diciendo, suscribiros al canal, que no cuesta nada, y tenéis también para poder suscribiros, simplemente vais a recibir notificaciones cuando publicamos un análisis nuevo, y además pues me podéis dejar comentarios para analizar cualquier tipo de título, índice, acción, una divisa, lo que queráis. Aquí estamos dispuestos a ello. Sin más, me despido y lo dicho, muchas gracias por estar ahí, hasta el próximo vídeo.